Buenas tardes. De nuevo continuamos con las jornadas taurinas con motivo del primer centenario de la Plaza de Toros de Albacete. Como saben ustedes, el momento álgido se va a producir el día 9 de septiembre de este año 2017. Fue en 1917 cuando se inauguró esta Plaza de Toros de Albacete y estos actos forman parte del próximo 20 aniversario que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca celebrará en el año 2018 y que ya hemos empezado a celebrar y a organizarnos. En estas jornadas taurinas, que son las primeras que se realizan alrededor del centenario de la Plaza de Toros de Albacete, están interviniendo muchos profesionales ganaderos, profesionales del mundo del toro, aficionados, médicos, aficionados en general y profesionales del mundo del toro. No debería de faltar una persona, una figura que ha constituido y sigue constituyendo dentro del panorama cultural del aspecto taurino un emblema de la poesía taurina, del mundo del toro en Castilla-La Mancha y particularmente en Albacete. Y también dentro del territorio nacional. Ahora me explicaré y argumentaré en algún que otro vídeo lo que les estoy comentando ahora. Estamos hablando de Ismael Belmonte. Ismael Belmonte, que nació en Albacete en el año 1929. Con la guerra civil de lleno tuvo que marchar junto a sus abuelos al campo por un periodo de unos 7 años, durante los cuales colaboró en las faenas agrícolas. Ya en el año 1943 vuelve a su Albacete natal, ayudando a su padre en el negocio que regentaba por entonces. Después de cumplir con sus obligaciones para con el ejército y licenciarse del servicio militar, se casa con Isabel, a la que había conocido tiempo atrás. Fruto de esta relación serían los 9 hijos que tuvieron. Por cierto, me gustaría saludar, haciendo este pequeño inciso, tanto a Pedro como a Joaquín Belmonte, que están aquí sentados a mi derecha, como a la madre de Pedro y de Joaquín y a la tía de Pedro y de Joaquín, que están sentadas, y muchísimas gracias, señoras, por su presencia. En los años 60 comienza a relacionarse con poetas albaceteños y a recitar sus versos por todos los rincones de la provincia, colaborando con la prensa de la ciudad y presentando sus trabajos a partir del año 1971, obra que continuaría en auge durante más de una década. Todo esto que yo estoy leyendo nace y surge del texto que José María Mondéjar tiene puesto en las redes sociales. No sé si José María Mondéjar está por ahí. Es que no lo veo, es que no te veo, José María, con la luz. ¿Puedes bajar, por favor? Ya sé que lo hemos hablado por teléfono, pero ahora, como te pillo infraganti, yo te pido, por favor, que bajes aquí abajo y te sientes al lado de Valeriano. ¿Puede ser? Por favor, José María, yo te lo ruego. Así el sufrimiento para ti después será un poquito menor. Gracias, José María. José María Mondéjar, como saben, es hijo del gran fotógrafo taurino Antonio Mondéjar, ¿verdad, José María? Siéntate, si quieres, al lado de Valeriano, y yo te llamo en un momento. Bueno, pues todas estas palabras que estoy leyendo, prácticamente todas están sacadas de este blog, de este texto que tiene José María Mondéjar puesto en la red de redes sociales. Ismael ama su tierra y sus costumbres y habla de sus gentes como manchegos sencillos y nobles. Escribe de su ambiente, de lo espectacular y de lo cotidiano, de las personas y los personajes. Hablaba de todo con ilusión y en Albacete se le asocia con su poema A la navaja. También escribiría sobre el circo, así como de otros aspectos culturales. En Albacete, escribe José María Mondéjar, hay una coplilla popular que viene a decir así: no podía comprender la que llaman Macarena, que la Virgen de los Llanos fuese más torera que ella. Qué bonito. Una de nuestras señas de identidad durante la feria son los toros, cuyos carteles son referencia en toda España y, cómo no, Ismael Belmonte no pasaba de largo este mundo su gran afición a la tauromaquia, la cual lo llevaría a ser presidente del Club Taurino de entonces. Otro poema de Ismael Belmonte, aquí en Albacete, tan seco y tan escueto, aquí donde he nacido, donde la muerte espero, aquí precisamente, aquí hay toreros. Otro poema: chiquillos de mi calle jugando al toro en plazas luminosas,
hechas de corros, corros y fantasía, de carne nueva, corros de nueva sangre, sangre torera. También destacaron otras obras a nivel infantil como El pregoncillo de feria o Sinfonía manchega. Para mí, relata el buen amigo Mondéjar, después de redactar esta entrada y de haber leído algunas cosas suyas, hay una que me ha llegado muy hondo, subraya José María Mondéjar, y dice al mismo tiempo, aún así no siendo consumidor de este tipo de lectura. Y recita otra poesía que voy a leer ahora. Se llama Todo es mío. Hasta donde alcanza la vista, todo es mío. La luz, el viento, el vuelo de los pájaros, el verde de los campos y el rocío. Lo demás no me importa. Yo nunca lo he tenido. Ismael Belmonte falleció en octubre del año 1981 y Albacete se quedó sin su poeta del pueblo, como bien dice la pequeña biografía publicada en la web del Colegio Público Villacerrada. Yo quería ahora que mis compañeros pusieran una serie de fotografías de José María Mondéjar, si puede ser. Son apenas 9 fotografías, pero estoy seguro de que los que lo conozcan, a la persona que hoy vamos a ver, que es Ismael Belmonte, como quienes conozcan el lugar, los trasladará a épocas pasadas llenas de recuerdos, que no tuvieron por qué ser mejores o peores, simplemente son entrañables por los momentos vividos y que les traerán a la memoria vivencias únicas. No me equivoco, dice José María Mondéjar, al decir que estas fotografías corresponden a septiembre-octubre del año 1968, puesto que al recuperarlas también han salido otras en el mismo carrete que corresponden a una novillada en Albacete el 12 de octubre de ese mismo año. Ese lugar es la Petronila. El lugar es muy especial y querido. Hay que tener en cuenta que por él pasaron la mayoría de los aspirantes a figuras del toreo de los años 60 y 70 del pasado siglo. La Petronila era como se conocía a la modesta ganadería de los hermanos Jara López, que pasaba muy cerca de Albacete, a pocos kilómetros por la carretera de Jaén. Hoy en día la finca está completamente remodelada, tanto en los terrenos que ocupa como en las instalaciones, las cuales han pasado a llamarse Los Prados, siendo esta propiedad de Dámaso González y lugar donde pastan sus reses, las cuales se lidian a nombre de su hija Sonia González. Si podemos poner otra vez la serie de fotos, casi que lo agradezco. Ismael Belmonte, como he dicho, nació en Albacete en el año 1929 y de él se ha hablado mucho y bien y constituye, como he dicho, un referente dentro de la poesía taurina. Yo quisiera que ahora pusieran, tras estas fotografías, por cierto, ese es Tomás Sánchez Cajo, ¿verdad? Y Daniel Ruiz. Y Daniel Ruiz. No sé si te reconoces. Valeriano. Bueno, yo tras navegar por la... yo quisiera, antes de poner este vídeo, yo quisiera que José María Mondéjar subiera y explicara una anécdota curiosa que corresponde con una, por favor, compañeros, volver a poner las fotografías, perdonar, con una de las fotografías, la última que sale en esta serie de nuevo 10 fotografías, que no es el último que sale toreando, bueno, intentando torear, José María, no es Ismael Belmonte, el hijo de Pedro y de Joaquín, sino una persona que José María Mondéjar, por favor, José María, sube, trágate el trago este, que tampoco sube, y expones la anécdota tan curiosa. Este es tu vídeo. Pues verán ustedes, bueno, a ver si se me oye, verán ustedes, al final aparecerá una fotografía, a ver si podemos cuando salga, este sigue siendo Ismael Belmonte. Ahora saldrá una, si podemos pararla cuando salga, sigue siendo Ismael, intentando torear el gran Ismael Belmonte. Pues ahora os contaré una historia de ese día. Sigue toreando Ismael Belmonte y bueno, seguimos con la foto, seguimos con Ismael. Esto lo sabéis, como os he dicho, en la Petronila, y este ya es ya se les quita. Paramos en la foto. Eso es Antonio Mondéjar. Padre. Bueno, José María, ¿qué pasó? Sí, pero el caso es que yo cuando publiqué la foto yo ni siquiera sabía que era mi padre. No, pero tú explica, o sea, todo el mundo piensa que este también podría ser Ismael Belmonte, pero no. Pero no lo es, no. Yo después de publicar esta entrada en el blog,
Pues al día siguiente, con mis hermanos reunidos y tal, me dice uno de mis hermanos, dice, ¿pero tú te has dado cuenta de la foto que has puesto? Digo, pues sí, Ismael Belmonte en la Petronila. Dice, pero tú fíjate bien en la última foto, que a ese hombre lo conoces tú bien. Y ya cuando empiezo a coger la foto y la amplío, me di cuenta que es mi padre. Digo, pero pijo, ¿qué hace mi padre torando una vaquilla que no es su campo? Y entonces mi hermano me contó que aquel día, al parecer, a mi padre le dio envidia de ver a Ismael y cambiaron los trastos. Ismael cogió la cámara y mi padre cogió el capote, pero quedó eso en un intento. Se nota que le cogió la cámara a mi padre. Sí, sí. Porque la foto está muy bien cuadrada, ¿eh? Sí, sí. Igual que el pase que da mi padre, que se quedó en eso, en un intento, porque tal revolcón le dio el becerro que lo dejó una semana magullado en la cama sin poder moverse y con el cuerpo destrozado. O sea que la vaca no paró ahí, ¿eh? La vaca siguió. No, la vaca siguió, pero evidentemente yo creo que fueron a socorrer a mi padre y dejaron de hacer fotos. Bueno, pues valga esa anécdota, José María. Gracias. Nada. Gracias, José María. Un aplauso. Bueno, pues como decía, tras navegar por este mar de redes sociales que es Facebook y leer su libro Corazón Negro, he conocido un poco mejor la obra de la poetisa y escritora albaceteña Mar Herrera. Sinceramente, la sensibilidad poética de esta mujer está muy por encima de cualquier adjetivo que se me pueda ocurrir en este momento. Por cierto, Mar Herrera no está aquí, ¿no? No ha llegado a venir. Bien. Lástima que la cultura en este país esté tan poco o nada protegida, que también, pero al menos cuidada, que tampoco lo está, ni siquiera mimada. ¿Qué sería el mundo sin los poetas? Aquellos que son capaces de elevarnos el espíritu y el alma. Les voy a dejar con un poema de Ismael Belmonte, que se llama Anclado en la orilla, y que está recitado por la escritora albaceteña Mar Herrera, que yo invito a que lean su libro Corazón Negro, que es una verdadera maravilla. Mar Herrera es una albaceteña, una poetisa, una rapsoda, una escritora magistral. Balbuceando, como digo, por internet, he podido sacar este poema de Ismael Belmonte, que narra ella, que se llama Anclado en la orilla. El vídeo no se ve muy bien, pero bueno, creo que merece la pena. De repente me veo con el mar en la frente, acobardado, salitrosa la crin y azul el pecho, mi colmenar deshecho. Los peces se han callado y en la espuma del día la avaricia del mar cuando era mía. Ya no puedo llorar. Me naufragaron mis cenicientas lágrimas de espuma. En el fondo quedaron los besos de 1000 lunas y mi fiebre de gritos marineros. Desde la orilla quiero inundar las riberas de sangres y de peces, igual que tantas veces. Oh, varonil deseo, con olas en los brazos. Desde aquí son pedazos de pechos y de remos que en las arenas veo. ¿Podré sembrar jazmines en la orilla? Me contestan la sal y el limonero, y hasta voy de rodillas preguntándole al mar ¿qué es lo que quiero? Bueno, pues no está aquí, pero pido un aplauso para Mar Herrera porque... Gracias, Mar, te la daré personalmente cuando te vea. Invito, por favor, a que suba a este estrado el caballero Valeriano Belmonte, que también tiene otra sorpresa y otras cositas que decirnos al respecto de la familia de este gran poeta albaceteño. Buenas tardes a todos. Igual que he dicho esta mañana, muchísimas gracias a Manuel Lozano por permitirme de nuevo leer una cosita obligada, nada más y nada menos que Ismael Belmonte. Para hablar de Ismael Belmonte, lo mismo que para hablar de la Plaza de los Toros, tendría que estar muchísimo tiempo,
porque hay que ver la cantidad de telegramas que le llevé yo a Dionisio Guardiola 5, al Club Taurino. Y además tengo que repetir muchísimas veces la entrevista que me hizo su hijo Pedro Belmonte, en aquella primera exposición que hice yo precisamente de tema de copla y taurino. Se llamaba Serenata Taurina en el Ateneo. Y él me hizo la primera entrevista, que nunca la voy a olvidar. Pero bueno, como voy también con el tiempo justito, vamos a leer una cosita. Se cuenta que aquella Lola de los hermanos Machado, que dejó la isla sola, llegó a Dionisio Guardiola, decidida a estar al lado del gran versificador, que quisimos y queremos. Y frente al componedor cantó un tema superior, que decía así más o menos: si yo canto bulerías por la tierra y por la mar, tú desgranas poesías que no se pueden pagar. Después de romper el hielo y entablar conversación, volvió la Lola a su cielo y a la infinita legión de ángeles y serafines. Les dijo: en estos jardines faltan la esencia, la miel, la luz y el alto copete de un orgullo de Albacete, o sea, de don Ismael. La universal cantaora tenía bastantes razones. En fin, permitidme ahora hablar de mi admiración en los siguientes renglones de Ismael, verso y canción. A Ismael Belmonte. Que sirvan estas cuartetas como homenaje obligado, humilde, afable y sincero, al mejor de los poetas, al artista idolatrado de la tierra del acero, a don Ismael Belmonte, el paladín de los versos maravillosos y eternos. Dicen que hasta el horizonte se mezclaba con el viento y suspiraba al oír el arte y el buen decir de un creador con talento, de un taurino que sabía de las suertes del toreo, un ser con categoría, que era delicia y recreo, elegancia, poderío, empaque, prudencia y brío. Tercios de quites de altura, lances, pases de rodilla, y en medio de la llanura, Ismael, la maravilla de sonetos y elegías, soledades, galerías y delicadas canciones que lograban galardones. Don Ismael, contemplando ya robado en el tendido a su diestro preferido, aplaudiendo y proclamando, emocionado y cortés: «Olé el tronío de Pedrés», y el diestro desde la arena, tras haber hecho faena, al escucharlo añadía en medio del redondel: «Y arriba don Ismael, un poeta de valía, gracias Pedrés a granel, gracias a ti, Ismael». Enarbolando un pañuelo, Belmonte reconocía la casta y la valentía de Juan Montero y Chicuelo. Cuando un mal día te marchaste, guardó silencio un minuto la tierra que tanto amaste. La plaza vistió de luto y amigos y conocidos lloraron por ti, maestro, escritor magno y honesto, pues ellos fueron testigos de tu inmensa trayectoria. Ahora sigues escribiendo en un rincón de la gloria y naturalmente viendo tu amada Plaza de Toros y a nuevas generaciones que te lanzan ovaciones, a ti, arcón de los tesoros. Ismael Belmonte, un hombre con apellido y con nombre, alma, vida y corazón, pusiste alto el pabellón de la tauromaquia y hoy este tributo te doy, embargado de ilusión y gritando siempre fiel: ¡arriba don Ismael! Muchas gracias. Gracias Valeriano, siempre en pro de cualquier cosa que se le pide por alguien de Albacete, y particularmente si se trata de esta persona de la que estamos intentando hacer este pequeño, con humildad, homenaje, que es Ismael Belmonte. Yo decía al principio que evidentemente la carrera poética de Ismael Belmonte ha traspasado las fronteras, sin duda, de Castilla-La Mancha. Pero además, yo no sé si, igual sí, lo saben sus hijos y su familia, hay un periodista muy afamado, un locutor de radio, un transmisor de la comunicación de los más importantes que hay en España ahora mismo, que se llama Carlos Herrera, que hizo un discurso de una conferencia
de la temporada taurina sevillana del año 2009, y en este pregón taurino de Carlos Herrera lo finalizó de una manera que no podía ser más importante para los albaceteños, para la familia de Belmonte y para el propio poeta Ismael Belmonte. Acabó con un poema que yo voy a leer ahora, pero que quiero que ahora después pongan un vídeo concreto que hemos rescatado de Internet con voz e imagen de Carlos Herrera en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde pues en uno de las conferencias y discursos más importantes de Carlos Herrera y en una de las conferencias más importantes que se han declarado en la historia de la temporada sevillana taurina, pues el amigo Carlos Herrera supo terminar con un poema del albaceteño Ismael Belmonte. Este poema dice así, aunque ahora lo vamos a ver en boca de Carlos Herrera. Con la gloria y el infierno mirando a la taleguilla, sangre de vieja semilla, al aire de sombra y sol, con la furia del crisol. De torero, de toro, plaza y torero, hablándole al mundo entero de un coraje, el español. Vamos a ver ese vídeo en el Teatro Lope de Vega de Carlos Herrera, rindiéndole homenaje a la fiesta brava, a las corridas de toros, a Sevilla y especialmente a Ismael Belmonte. Vamos a subirle el volumen, todo lo que podamos. Chiquillos de la calle, jugando al toro, con plazas luminosas hechas en corros, corros de fantasías de carne nueva, corros de nueva sangre, sangre torera. Así lo describió con su finura inalcanzable el gran Ismael Belmonte. No conocen a Ismael Belmonte, no sabe lo que se pierde en Ismael. Prontamente desaparecido al filo de la cincuentena, era uno de los poetas manchegos mejor acabados. Escribía en las servilletas de los bares, en los posavasos que acogían los tragos de cada tarde. Como Dámaso, albaceteño como él, le daba pases a los toros más difíciles e imposibles, rematando cada poema con medias verónicas llenas de aroma intransferible, inimitable. Me sirven sus versos para poner fin a un pregón que, como las buenas faenas, no debe alargarse más allá de lo que el reglamento aconseja. Les va a dar tiempo de comer. Antes de que suene un aviso en forma de carraspeo, inquietud en la butaca o miradas furtivas al reloj, lo dejo aquí, tomando prestado el verso de un torero metido a poeta. Sangre que gime y que brota por debajo del vestío caliente de escalofrío como un cuchillo que azota. Sangre con la pausa rota del temple que mimo y quiero quebrar en el burladero de mi plaza y cuando brote, darle esclavina y capote a mis ansias de torero. Sangre roja de mi ser, bajando por mi costilla, doliéndome a banderilla que no he podido poner. Sangre a punto de romper la boca negra de un poro, brillando como un ascua de oro al pie de una media luna, y mis gotas, una a una, lamiendo el cuerpo del toro. Sangre, sangre en la puntilla que lleva el toro en su cuerno, con la gloria y el infierno mirando a la taleguilla. Sangre de vieja semilla al aire de sombra y sol, con la furia del crisol, de toro, plaza y torero, hablándole al mundo entero de un coraje, el español. No sé si conocía la familia este poema y este vídeo. Igual sí, pues yo me alegro. En todo caso, creo que merece la pena recordarlo porque seguramente muchos de ustedes no lo hayan visto nunca y solamente el énfasis que le pone Carlos Herrera al recitarlo creo que merece la pena. Además se sabe, muchos poemas de mi padre se los sabe de memoria. Estoy convencido. Sí, pues me los ha recitado, yo lo he llamado para... Sí. Y me los ha recitado a mí por teléfono. Y sí. ¿Te lo sabes? Sí, sí, claro, tú no. Y yo, bueno. Sí, es increíble, es increíble. La verdad es que muy bonito. Bueno, pues yo ya voy a dar paso a los hijos, parte de la familia de Ismael Belmonte, a Pedro, a Joaquín. Mientras tanto, voy a pedir que se vayan sentando junto con nosotros al resto de contertulios que nos van a honrar en esta última mesa redonda.
Tiene la palabra, por favor, Pedro del Monte. Comenzamos. Buenas tardes. Lo primero, gracias por venir. Antes le comentaba a Joaquín, a mi hermano, que no es la primera vez que me subo a un estrado a hablar y a contar algo, ¿no? Pero hoy especialmente se me está haciendo más costoso y además se me seca la boca. Porque, sí, no hay agua. Me he bebido ya, antes de empezar, me he bebido la mitad de la botella. Porque, entre otras cosas, a mí, ya te lo dije aquel día, que a mí me daba mucho pudor hablar de mi padre, porque a fin de cuentas es como si hablara de mí mismo, ¿no? Porque no es él. Antes, la verdad es que muy agradecido por este homenaje que has hecho y que has trabajado consiguiendo cosas y documentos en donde podemos recordar a Ismael. Pero yo en realidad, nosotros nos hemos dividido un poquito. Aquí a La Limón vamos a hacer una pequeña faena cortita. Yo me encargaré un poco más al principio de dar unos detalles, retazos de Ismael Belmonte, la persona, el hombre, en la calle, el padre, y quizá un poco en su faceta poética, en su faceta taurina, en su faceta de crítico, de cronista taurino. Él nunca se definía, no decía crónica, reseña, nunca le sabía poner el nombre exacto, dejarlo con un nombre, lo que escribía de toros. Y la faceta poética, pues Joaquín, mi hermano, el único poeta de los 9 hijos, bueno, ahí tenemos un ganadero, ¿no? Que lo difícil que es dejar lo bueno, ¿no? Lo excelente queda en gotazos muy pequeños cuando hablamos de una sucesión de sangres, ¿no? Pues yo creo que en este caso pues ha quedado en Joaquín, que es un gran poeta y tiene dos libros ya publicados y que él nos va a hablar un poco más de cómo él ha estudiado, porque nosotros la hemos leído, pero quizá no la hemos estudiado, la poesía de nuestro padre, de Ismael Belmonte. Ismael, yo creo que muchos no, algunos de los que estáis aquí, estoy viendo a Daniel, estoy viendo a Pimpi, Sebastián, Pepe Cabañero, que está ahí, que eran como hermanos. Yo creo que tendríais a lo mejor más cosas que contar de él que yo, porque yo lo disfruté hasta los 21 años. Fueron muchos ratos juntos porque a mí me gustaba mucho irme con él. En realidad, en casa era un hombre que estaba siempre pues pendiente de nosotros, los ratos que estaba, porque tenía que trabajar mucho, eran 9 hijos y tener que llenar el puchero todos los días. Ahí está mi madre que lo tiene, que ya lo sabe perfectamente, pues era complicado y entre sus aficiones y su profesión, pues la verdad es que nosotros el poco tiempo que podía estar con nosotros lo disfrutábamos mucho y siempre que podíamos, a Joaquín le pilló ya mucho más pequeño, pero yo que lo pude disfrutar ya con una cierta juventud, pues pude irme con él siempre que él quería, ¿no? Porque yo siempre estaba pendiente y he sido capaz, a mí me ha ocurrido, de dejarme plantar, porque entonces no había teléfono móvil, y de dejarme plantar a mi novia por irme con mi padre porque no la podía avisar. Dicho esto, era un hombre un buen conversador, afable, cariñoso, con carácter, no era un blando, sino que tenía carácter y los que le sabían tocar las teclas le hacían venirse arriba, pero a la vez tenía, bueno, pues un hombre de corazón grande, como todos los de carácter fuerte, y que además, a nivel de aficionado taurino, para mí es todo un ejemplo. Yo aquí, hace un par de años, fui reuniendo crónicas, porque Ismael escribía por su cuenta, estuvo del año 60 al 80, en el 81 ya, que es cuando estaba enfermo, y además también tenía que hacer las crónicas para el diario La Verdad, pues ya no tuvo fuerza, pero escribió unas crónicas que él solo se las hacía. Primero era multicopista, se llamaba así, ¿no? Multicopista, luego offset, y la verdad es que releyéndolas me di cuenta que lo que hacemos ahora de crónicas taurinas ni son crónicas taurinas ni nada, es una porquería. Y es una porquería porque no sabemos escribir así, porque no sabemos llevar al lector a que sienta lo que hemos estado viendo. Eso es muy difícil y ahora no lo hacemos. Ahora somos mucho más técnicos,
hablamos del toro, y él también muchas veces ha hablado del toro y decía cómo había visto el toro y cómo había hasta el torero. Era crítico, era crítico. A pesar de todo, a pesar de lo crítico que era, llegó a tener, y todavía los tiene, muchos amigos dentro del mundo del toro, lo cual no es fácil. Se ve que lo que les daba por un lado, pues luego, o lo que les quitaba por un lado, luego se lo daba por otro. Pero como no quiero dejar a mi hermano Joaquín sin tiempo, voy a leer, son apenas 2 o 3 trozos, algunos muy antiguos. Por ejemplo, la presentación era la segunda novillada con picadores que toreaba Dámaso González, y fue cuando lo pudieron ver ya de novillero con caballos en la plaza de Albacete. La novillada se celebró el 8 de septiembre del año 68 y dice: al tercer espada, que se llama Dámaso González y que era la segunda vez que toreaba con picadores, se lo llevaron en volandas por el paseo de la feria con las orejas y el rabo del último de la tarde. Este Dámaso González, lechero de profesión y torero por vocación, es un torerillo de frasco pequeño y esencia cara, con cara de niño y corazón de hombre, y una afición que se le sale por encima de la montera. Como su talla es corta y su toreo es grande, el arte de su cintura y de su muñeca está siempre a un palmo de la cara del toro y a 2 dedos de los pitones. A ese sitio llega y desde ese sitio manda, y además con perfección, con sabor, con gracia, con valor. Les hace a los toros que arrastren el hocico por la arena que hay junto a sus zapatillas y que sigan su muleta, que vayan y vengan donde él quiere, donde él los manda, y su pequeña figura, liada 1 y 1000 veces pegada al pelo de los toros, se agiganta como un coloso, dando todo lo que lleva dentro en cada pase y en cada paso. Torerillo este, de los que, si no me equivoco, nos va a hacer que el pabellón taurino de Albacete vuelva a ondear nuevamente la bandera taurina a pleno viento. Cosas trae dentro este Dámaso de los que vuelve locos a los duendes de la torería. Solo diré que mató los 2 novillos más gordos, que les cortó las orejas y el rabo al último, y que a su primero, con casta y reservón, jugándose el bigote en cada pase, siendo revolcado varias veces, y este es de los que no se miran los desperfectos, cortó otra oreja entre el clamor de esta bendita plaza, que ayer volvió a sentir nuevamente el gozo y la alegría de esta savia nueva, que posiblemente nos hará el milagro de quitarnos 20 años de encima. Y eso era cómo describía 2 faenas. Y voy a leer otra más, que ya que está aquí Sebastián, es una crónica que a mí me gusta especialmente. Me gusta especialmente. ¿El día de las tortillas? No, ese es un poema, que es La noche de las tortillas, que todavía no me has dicho qué pasó aquella noche, porque no sabemos nada, ni tú me lo has querido decir, ni yo lo sé. Pero eso es un poema que lo escribió en una servilleta, y es un poema taurino muy bonito. Como ¿no? bien Pero dice no... Carlos Herrera, que quería servilletas. Bueno, pues esto era del 15 de septiembre del año 75, fueron 3 o 4 tardes las que toreaste esa feria, ¿no? Y era la última tarde, y dice: se marchaba Sebastián de la feria sin tocar pelo, y la cosa estaba que no se podía aguantar. Es que no iba a poder ligar el calé un toro ante sus paisanos, y yo sé que Sebas se llevó ayer mañana todos los duendes toreros a darles un paseo por la cuerda. Presenció 2 tratos, los invitó unos chatos, los sacó del frasco y se los puso en los rizos de la camisa cuando los vistió el chimo de luces. Y como los duendes desde el pecherín oyeron la casta del gitano rechinando entre los dientes, se pusieron de acuerdo, se bajaron a la cintura, desenredaron las cuerdas del corazón y no se les ocurrió ni más ni menos que arrancarse por martinetes. Y como el frío no le va al ángel, dejó que cantase solo el sentimiento, y vimos a un gitano cortante como un cuchillo ante los puñales de la sangre, porque 2 puñales tenía el cinqueño, que antes había querido romper el ciclón a caballo de un picador que se llama Salvador y que puso 2 varas de antología. A él le brindó Sebastián la muerte del Núñez, que no tuvo más remedio que entregarse a la raza y la clase de un torero inspirado desde lo más profundo de su personalidad y su hombría. Lo del gitano ayer no fue el pellizco, eso se deja para cuando calienta el sol y suenan los cascabeles. Lo del gitano ayer fue un trayazo para demostrar que en los rasos de su taleguilla también tiene espejos para que se acicale la muerte. Qué bonito. Y así escribía, y con eso te explicaba lo que había pasado esa tarde en la plaza. En este caso que era pues una actuación de Sebastián Cortés.
Claro, cuando lees estas cosas, pues miras lo que tú estás escribiendo y te dan ganas de coger las cuartillas del ordenador y pegarle una patada. Pero bueno, cada momento y cada uno es quien es. Cada uno es quien es. Y claro, es un orgullo llevarlo, pero a veces también es una losa el que te comparen con él, porque no hay ni punto de comparación. Pero ahora, porque ya te he comido más tiempo del preciso, lo que quiero es que Joaquín, mi hermano, pues, que es al que le han llegado los gotazos de sangre de poeta, pues sea el que nos explique cómo era Ismael, o lo que tú quieras, o cómo era la poesía de tu padre, de Ismael, del poeta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Yo de verdad es que tengo que tener papeles porque no soy como mi hermano Pedro y tengo que leer lo que voy a decir. Quiero agradecer de manera especial a la Cerca el hecho de que haberse acordado de la figura de Ismael Belmonte, de mi padre. Mi hermano Pedro me comentó hace unos días que le ayudase a recordar la figura de mi padre como poeta, y aquí estoy. Mi padre murió cuando apenas yo había cumplido 11 años. Y por tanto el recuerdo de él, lo debo cimentar en las vivencias de apenas esa década de mi niñez, de todo lo que me han hablado de él y sobre todo de su poesía y de sus textos. Soy poeta, o como me gusta a mí decirme, escritor de versos. Y esto se lo debo únicamente a él. Porque más allá de la sensibilidad, más allá de la plasticidad, más allá de la forma con que uno siente la vida para escribir, está la verdad de que una parte muy amplia del ser poeta, tal vez para conocerlo, se lo debo a él. Por tanto, hablaré de Ismael Belmonte, poeta, porque del crítico taurino, ya lo ha hecho mi hermano, y del Ismael Belmonte, padre, permítanme que no lo saque de mi alma. Me empapo y me empapé de sus letras, porque además tengo el orgullo de custodiar todos los manuscritos que los he heredado yo. Los tengo yo y los leo y los releo. Y hay mucho más inédito que algún día tendremos que sacarlo a la luz. Encontramos a mi padre, desde el punto de vista poético, a un poeta existencial, que busca el significado de la vida, y mi padre indaga y reflexiona el qué hacemos, cuál es nuestro fin y qué somos. Vemos al poeta profundo. Por no ordenar, no ordeno ni mi vida, porque creo que no me pertenece. Esto es así. Cuando el recuento empiece, ya no habrá saldo. Quedará mi herida. Por no ordenar, desordenado anida en todo mi total, mece que mece, un vendaval que calla o se crece por entre mis almenas de suicida. Por no ordenar, hasta del tiempo llevo capítulos en flor por los bolsillos y tástanas del paso de los días. Lo que pienso, lo que escribo y me lo bebo. Quizás ahorre así a los cuchillos cortar los nudos de las cosas mías. Luego vemos un poeta en parte decepcionado, en lucha contra lo irremediable. Todo me suena vacío, las palabras, los pasos, las gentes que me encuentro y el pecho mío. El cigarro en mis labios enreda entre sus nubes el olvido, y la copa en mis manos le abre de par en par su secreto a los vinos. Esta noche, el silencio es mi mejor amigo. Encontramos un Ismael Belmonte en una lucha tranquila contra todo y contra consigo mismo. Aparece el poeta que ama y deja ser amado sin límites de sangre. Hoy tus besos diarios me han sabido distintos. Así te quiero siempre. Ya sé que hay muchas cosas donde posar los mismos. La brega de la casa, la entrega de los hijos, la familia, los días. Pero tú y yo, ¿has visto cómo el fuego de entonces sigue estando encendido? Quizás estés pensando que nos hacemos viejos y no somos los mismos. Y no es así. Ya ves, mis besos más que nunca necesitan los tuyos y tus besos los míos. Encontramos a Ismael Belmonte amigo, vuestro amigo,
en la verdad del abrazo. Pues si es así, aquí me tenéis, como siempre, en mi eterna costumbre, con las manos tendidas y una brizna de ausencia no estudiada en mis diques de piel. Mi oleaje ya se deshizo en la primera mañana soleada que abundó mi corteza, donde la tierra y yo nos hemos hecho amigos, intercambiando caracolas y surcos. Os ofrezco mis brazos sin retorno, la medianoche de mi palabra y mi diezmada cúpula de apetitos. Mas eso sí, no intentéis hollar las arenas de mi espalda, porque en ellas andan entretenidas mi vida y mi muerte, jugando a lo extraordinariamente hermoso e inconcreto de ser hombre. Y toca el poeta, mi poeta, vuestro poeta, la tierra que él siempre ha mantenido. Cada cosa eres tú, en donde canta el eco de lo viejo y de lo nuevo, con el tono mayor de mi garganta y en la lira del verso que te llevo. En la rima además que se me levanta en cada amanecer hacia el que elevo mi corazón de comunión a tierra, anudado a la sangre de tu piedra. Albacete, cada cosa eres tú, lo más pequeño y el infinito azul aquel que transparente me va difuminando albaceteño, me va resucitando en tu presente, me hace de tu vivir señor y dueño y caballero andante ante tu frente, que amasa la ilusión y la cordura en tu senda de paz y de llanura. Y el Ismael Belmonte, mi padre, nuestro padre, al que le digo, hoy estoy solamente para penas, con un grito de lumbre en mis alforjas. ¿Qué les digo, papá? Cuando por ti pregunten el viento y la amapola, el molino y el surco, las espigas de trigo meciéndose en las lomas, el pan de cada día. ¿Qué les digo, papá? Cuando no oigan tus pasos en los senderos, el néctar de tus labios, el rumor de las olas, tu voz en los zagales, tus versos en las espigas y las rosas. Y también encontramos a mi padre, al poeta taurino. Aquí voy a sacar un libro que el primero que escribí con él. Es un libro de poemas míos y suyos en el que tocamos la fiesta. Y aquí voy a leer una poesía breve suya y una mía. La suya, toreo de capa. Las comparaciones siempre son odiosas. Parar, templar y mandar. 3 cánones en el trance de cincelar con un lance el arte de torear. Parar, templar y mandar la furia de una embestida. Sí, calentura encendida que entre un grito y un olé pasa el toro y nadie ve rondar la muerte a la vida. Y ahora el que yo escribí para el sol, centro de dolores a miedo, clavando el principio de temores vestidos de seda y oro. Sombras y palabras columpiadas desde la aridez del desierto, miradas altivas al mar de ese Dios y su coso. Sonidos meciendo las manos, pinceladas trazadas en el aire, bailando entre puñales blancos que buscan con furia el olor de la sangre. Suavemente, como el roce de labios jóvenes, el perfil de la muerte negra relata el camino de la bravura y su simiente, que encalanan el salón del albero para la fiesta. Silencio, pregonado por la desgracia, calor, prisa, angustia y palmas, coronan al matador como poeta de la tragedia, cuando en un segundo la vida cambia de cara, de tercio. Y ya termino con unas palabras de José Sánchez de la Rosa hacia la figura de mi padre, en el libro que editó la Diputación. Que dicen: recordar a Ismael es fácil. Vuelves una esquina y te lo topas de frente. Toda la lírica, toda la grandiosa y fértil rutina de vivir es él. Espera un poco, Isma, amigo,
compañero, padre, que tenemos que hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, nos has dejado sin palabras, Joaquín. Nos has dejado a todos con el alma encogida. Esa es la verdad y lo que se disipa de la gente viéndole las caras, que creo que nos conocemos todos. Enhorabuena. Muchas gracias. Porque de luego eres fiel discípulo poético de tu padre. ¿Tienes pensado próximos libros? Sí, vamos, estoy pensando pues para el año que viene publicar otro libro de poesía. Tengo mucho recopilado, mucho escrito. Lo que pasa es que para escribirlo hay que ordenarlo, que es lo más complicado. Bueno, yo pienso que he de decir, y lo digo aquí claramente, que creo que tenemos un heredero del poeta del pueblo, del poeta taurino, que se llama Joaquín Belmonte, y no soy premonitor de nada, pero creo que con lo que has leído, verdad que tenemos poeta para largo y tendido y fiel heredero de su padre. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, seguimos, vamos a continuar, pero bueno, Sebastián, Joaquín Coy, Sebastián Cortés, Joaquín Coy, Juan Cantos, Óscar Colmenar. ¿Estás emocionado, Juan Cantos? ¿Estás emocionado? Sí, estoy emocionado. Pues di lo que se te ocurra. Porque, precisamente como decía el de la Buina, ha sacado reata Ismael. ¿Verdad que sí? Ha sacado una reata bien buena. Eso es lo bonito en la vida, sacar reata. Bien me acuerdo mucho de él, porque mis principios de picador fueron con él, muchas veces picando en Povedilla, cuando iba con caballeros y todo eso, y era un aficionado. Don Gundamaro algunas veces que escribía en los eses, y él le gustaba mucho el gusanillo de los picadores, el miedo. Decía, ¿es verdad, Pimpi, que toman tanto cazalla? Digo, no, eso es agua bendita. Y era un hombre muy taurino y muy humano, y me gusta mucho que haya sacado reata. Bueno, pues ahí está. Sebastián Cortés, estábamos hablando, a lo largo del día venimos poniendo en valor, legitimando, nunca mejor dicho, la fiesta de los toros a través del centenario de la Plaza de Toros de Albacete. Han pasado por aquí una serie de profesionales del mundo del toro, toreros y ganaderos. Me gustaría que comentaras qué ha significado para ti la Plaza de Toros de Albacete, cómo la viviste en su momento, qué te aportó, qué anécdotas nos puedes contar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Pues para mí, en primer lugar, me siento orgulloso de ser de Albacete, eso es lo primero, y empezar en esa Plaza de Toros donde todos los chiquillos en aquella época pues íbamos a ver a los matadores de toros, todos los más antiguos que nosotros, y para mí ha sido un orgullo de ver cómo toreaban esos hombres, y nosotros, pues, críos, nos sentábamos a verlo, y ha sido el mayor orgullo que yo he podido tener. Y yo creo que Albacete es una tierra de toreros, de ganaderos buenos. Entonces es que mis palabras para lo que es el 100 años que va a hacer de la plaza, en los años que yo he vivido en esa plaza y que sigo viviendo, me siento orgulloso de tener esta plaza tan bonita, con esa afición, y que siga así. Eso es lo más importante bajo mi punto de vista, ¿no? ¿Qué recuerdos? Estamos rindiendo un pequeño homenaje dentro de nuestras limitaciones a Ismael Belmonte. ¿Qué recuerdas tú del poeta? Bueno, de Ismael, hombre, que mejor lo conocía... Algo ha leído Pedro. De lo mejor, el que mejor lo conociera el maestro Pepe Caballero, ¿no?, que era siempre su compañero. Pero yo también he echado ratos muy buenos con él, porque teníamos, bueno, Pedro lo sabe, un buen feeling, y yo no quiero contar anécdotas porque, no sé, pero de que era un hombre y era un caballero y un taurino, eso sí lo tengo por testigo, eso es verdad. Joaquín Coy, presidente de la Plaza de Toros de Albacete.
No sé si soy bien entendido siempre. Y si es merecedor esos abucheos que a veces os dan. ¿Entiende la afición que a veces un torero no tiene por qué ser merecedor de lo que el corazón les dicta? Y que a lo mejor es la cabeza la que debe primar. ¿O eso es muy complicado cuando uno está, nunca mejor dicho, metido en faena? Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Un presidente de una plaza de toros de la categoría de esta plaza de Albacete debe de conocer el público que asista a la fiesta cada tarde. Digo cada tarde porque si os acordáis de hace unos cuantos de años, pues había la corrida de los banderilleros y la corrida de rejones, ambas que se llenaban completamente. Entonces el público de las corridas de los banderilleros y de las de rejones era muy distinto del resto de las corridas. Entonces entendías perfectamente ese tipo de público, había que conocerlo. Pasa igual como en la corrida de Asprona, pues no es lo mismo que en lo que es la Feria de Albacete, es otro público totalmente distinto. Hay veces que el público, dicen que el público es el que le da entidad o que le da categoría a la plaza. Así debiera de ser. Pero mi falsa modestia, tengo que decir que cuando no se le da a ese público, el presidente es el que le debe dar esa categoría a la plaza. Yo no le doy ni le quito nada a ningún matador. Hay veces que salen a disgusto pensando que han hecho o son merecedores a algún trofeo. En ocasiones hay veces que, en virtud del mandato reglamentario, que determina que la primera oreja la concede el presidente cuando haya una mayoría de pañuelos. Hay en ocasiones que solamente se ven pañuelos, en el tendido, por ejemplo, en el 5, o en el 7, no muchísimos, sino pañuelos, pero luego viene uno en el tendido en el 10, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, en donde por un pañuelo que se saca hay 100 personas alrededor que no sacan el pañuelo. Entonces, no es que le estés quitando ese trofeo, sino que al mismo tiempo lo que estás poniendo en valor, en importancia, la plaza, y que las orejas de Albacete realmente tengan el peso que deben de tener. ¿Es más fácil el pañuelo de sol que el de sombra? Generalmente sí. ¿Eso vosotros lo tenéis en cuenta? Es decir, hay gente en sombra, no lo sé, que quizás no saca el pañuelo y sí, sin embargo, está predispuesto y mirando a ver qué hacen los demás, pero él es incapaz de sacar el pañuelo, aunque esté convencido de que el torero es merecedor, por ejemplo, de las dos orejas. Hombre, posiblemente no sea la palabra adecuada, pero sí, en ocasiones son perezosos de sacar el pañuelo. Pero también te vuelvo a decir, cuando hay una faena que es de importancia y que ha sido una gran faena, que te emociona por el toro como transmite y todo lo demás, la verdad que entonces sí sacan el pañuelo y sí se ve la pañolada realmente blanca en la plaza. Pero muchas veces no somos entendidos los que estamos en el palco en virtud de lo que demanda el público. Joaquín, ya que estás aquí, voy a hacer un poco porque instruyas, nunca mejor dicho, a los asistentes aquí, pero sobre todo a los sitios donde a posteriori nos van a ver, que son muchos sitios de España y particularmente en Sudamérica, en Francia, en Portugal, como ya hemos dicho esta mañana. ¿Qué papel juegan los asesores que tenéis alrededor, los presidentes taurinos? Bueno, como sabéis, o saben todos ustedes, tenemos el asesor artístico y el asesor veterinario. El asesor veterinario, pues, fundamental, sobre todo más importante desde que llegan las reses a la plaza, hasta después del primer reconocimiento, después la terminación, es decir, el segundo reconocimiento y confección de la corrida, así como los obreros que presente la empresa. Es fundamental, y son los técnicos en la materia, ven si un toro cojea o no cojea, ven si un toro ve o no ve. Hay toros burriciegos que no lo pueden apreciar, solamente se aprecia cuando el toro está en la plaza y cuando el torero ve si el toro de más lejos ve o no ve, y desde más cerca sí ve el toro. Entonces hay recorridos que esas cosas lo conocen ellos, yo no puedo conocerlo. En el tema de una presunta posible cojera, pues ellos
con el tiempo uno, pues te vas dando cuenta de que las cojeras se ven mejor en frío que en caliente. Pero ellos son los que tienen, los que te dan el informe si el toro reúne o no reúne las condiciones propias para esta plaza. Entonces, que es importante el informe que te hacen los veterinarios y luego los comentarios que tenemos entre nosotros. Y el asesor artístico, porque duda cabe, como, bueno, pues yo llevo casi toda la vida que llevo aquí en la Plaza de Toros, desde que estuve de delegado gubernativo, desde el año 78 hasta el 1990, como delegado gubernativo, y desde el año 91 hasta la fecha actual como presidente. Es decir, mi año con el centenario son mis 40 años en la plaza. Que tampoco está nada mal. Y entonces, pues, algo vas conociendo, detalles, circunstancias, cosas que ocurren en los corrales, pero que a mí no me asusta ya la plaza en sí el día del festejo. A mí lo que me preocupa son los corrales, sacar el toro que tenemos que sacar para la Feria de Albacete. Juan Coy, ¿qué recuerdos tienes del poeta Ismael Belmonte? Pues recuerdos muchos, porque yo cuando estaba de botones en el Gran Hotel, allí se juntaban, digamos, la afición de cuando venían los coches, y me acuerdo que vino el terremoto de Málaga a torear y estaba Ismael con, no sé si era con Pepito Hoyos, con la pandilla que se juntaban, y el terremoto pues al mismo bajar del coche se tomó 2 copas de anís, de cazalla. Y dice Ismael, ¿este que es picador? Que digo, ese es un torero. Y muy, muy buenos. Siempre era hablando de toros. Había una afición loca. Había una afición siempre hablando de toros, porque se juntaban entre el bar Avión y el Gran Hotel, iban allí mucho, y los coches de las cuadrillas cuando venían, que venían de torear de Murcia, o de Salamanca, o de Valladolid, que coincidían las ferias, pues se esperaban allí hasta las 3 y las 4 de la mañana que llegaban aquellos hispanos. Juan, voy a intentar emocionarte otra vez. ¿Qué le ves a ese señor que tienes a tu derecha? Que te hace... Hablabas de la reata, ¿eh? Sí. Hablando de las reatas, ¿qué le ves hasta el punto de decirnos a todos los que estamos aquí que tiene más afición que tú, que ya es decir? ¿Qué le ves a ese joven, pues, que lo es? Que si Dios le da suerte y que sigue con esa afición, va a ser un gran empresario de toros, porque lo primero que no mira es la economía, porque de mi sueldo de jubilado de toro están comiendo sus caballos. Ahora mismo que es dueño de la cuadra, que siga con esa afición y cada día superarse, pero no de decir, sino con sus caballos. Él los monta todas las mañanas, se hace la prueba de hacerle a los caballos sufrir. Si no están preparados, abuelo, que me ha pasado este caballo, déjalo, hoy hace mucho calor. Es una profesión que nunca se va a acabar de aprender, porque entre el caballo y el jinete hay siempre un secreto. Cuanto ni más si ese caballo lo tienes que poner delante de una fiera como es el toro, porque el toro de hoy es muy bravo. Hoy está rondando casi a la perfección. Joaquín, los toros de hoy son muy bravos. Y de gracia de aquel picador, que se le vaya un toro bravo sin picar. Si se le va sin picar es porque el caballo no vale un duro. O el picador. Uno de los dos ahí tiene. Porque el toro es bravo. Seguro. Entonces uno de los dos tiene que ser. Y tiene que estar ahí muy pendiente. Y la doma del picador. Por eso este año, y ya llevo unos años, que por qué se le da aquí, hay menciones a muchos picadores, porque se hace el tercio y vienen a una cuadra de caballos que están los caballos domados. Sin domar un caballo no puede salir a hacer bien el tercio de varas. Vamos a despedir a Joaquín, sí. Joaquín Belmonte, que se tiene que marchar, tiene compromisos adquiridos, agradeciéndole su labor, Joaquín, y deseándote la mejor de las suertes, nunca mejor dicho, y aquí tienes un amigo para lo que quieras. Muy bien. Ferrero. Sácate la petaca. Bueno, continuamos esta tertulia por unos minutos. Óscar.
Nada más que de pitar. ¿Cómo ve un joven como tú, no recién llegado, ya llevas un tiempo en el mundo del toro, pero no mucho todavía, cómo ves la fiesta en la actualidad? Ahora esta misma pregunta se la haré al maestro Sebastián Cortés. Pues hombre, ahora mismo está la fiesta en un momento difícil por los antitaurinos, por que se está politizando todo y sobre todo porque la gente no responde en la plaza. Muchos empresarios intentan hacerlo lo mejor posible, hacen carteles novedosos, pero la gente no viene a la plaza. Visto está que en Albacete, yo hace mucho tiempo que no veía una corrida de Asprona con esa entrada, y porque era la novedad Roca Rey, venía Cayetano, que es mediático y es buen torero, Ponce también le ayudaba la trayectoria que tiene, por supuesto, y las dos orejas de Madrid. Pero si no es feria aquí en Albacete, no hay una buena entrada, y en muchos pueblos pasa eso, y entre eso y la política, pues los toros están en un momento malo. Sebastián, la misma pregunta desde el punto de vista de la veteranía, ¿cómo ves la fiesta en la actualidad? Bueno, ¿y qué diferencia ves con tus recuerdos? No, el problema es que la fiesta, yo no lo veo que la fiesta esté, perdóname, en baja. Lo que está en baja es que no va la gente a los toros por circunstancias de bueno, porque hay otras cosas, ¿no? Y los antitaurinos, lo que has dicho sí es verdad, que están haciendo mucho daño a la fiesta. Pero yo creo que hay afición. El problema, pienso yo, es meter la gente a los toros. Tenemos aquí Albacete, por suerte, que es la mejor plaza del mundo, porque aquí la feria es muy buena, pero luego estamos viendo otras plazas de la misma categoría, Murcia, Valladolid, que estamos hablando de las mismas fechas, y está yendo la mitad de gente. Y vuelvo a repetir, la economía no está bien, los antitaurinos nos están haciendo mucho daño, pero yo creo que debemos de pensar y ir para adelante y para que esto siga, ¿eh? Y habiendo toreros con los que hay ahora mismo, y ¿sabes lo que nos da mucha fuerza? Y que Dios me perdone, que no, con esto no quiero herir nada, pero esto es lo que nos da la fuerza, la muerte de un torero que sabe que se juega la vida. Esto nos da mucha fuerza, aunque la gente no lo crea, que no creemos nadie, ¿no?, de que haya... Pero esto nos da fuerza, porque aquí se juega la vida todas las tardes, y yo creo que eso es muy importante para la fiesta. Pedro Belmonte, aparte de ser, como saben ustedes, hijo del gran poeta Iván Belmonte, es uno de los críticos taurinos mejor valorados dentro del panorama castellano-manchego y albaceteño particularmente. Y es una pregunta también obligada a Pedro. Pedro está viviendo y conviviendo a diario con el mundo taurino, y él sabe tanto o más de todo lo que están aquí, por supuesto muchísimo más que yo. No. Pedro, ¿cuál es la situación? No sé más que... Bueno, y ahí fíjate, a mi derecha lo que hay. ¿Cómo ves tú ¿cómo lo ves? Creo que esto es desgranar la situación de la fiesta de los toros, esto es un estudio sociológico. No, ya me imagino. Porque influyen muchas cosas. No podemos comparar con los años 50 o 60, claro, cuando se hacían esas novedades económicas, que se llenaba la plaza, porque entonces nadie tenía la posibilidad de cogerse el coche y en 1 hora y media estar en la playa, un fin de semana del verano, el que no se puede ir de vacaciones. La vida ha cambiado. A eso, bueno, pues podemos unir también el cambio de mentalidad de muchos jóvenes, ayudado por los medios de comunicación, por el buenismo y el alejamiento que queremos hacerle a nuestros niños de lo que es la realidad, de la muerte, de cómo muere un animal. Yo he visto matar conejos y pollos, y he tenido incluso que matar algún pollo, no me gustaba, y he visto cómo se mataban los gorrinos, y he visto y tal, y no es que sea un espectáculo agradable, pero tampoco se pasaba. Y todo eso es consecuencia, o sea, resulta que Walt Disney, me lo decía un día Albert Boadella, dice, te vas a reír de esto, pero la culpa de los antitaurinos la tiene Walt Disney. Pues me río, dice, pues no te rías porque no va muy mal desencaminado. O sea, es decir, hemos metido al animal que habla en casa, hemos socializado al animal, y es curioso. Lo hemos puesto a la misma altura del ser humano. Claro, entonces todo eso influye. Pero luego también hay una cosa importante, porque viene la gente a los toros en Albacete y en otras plazas no va. Porque todavía se percibe emoción en el ruedo. Y la emoción en el ruedo se percibe desde el momento en que estamos viendo en Albacete un toro que está
algunos puntos por encima de otras plazas de segunda. Y eso tenemos que cuidar, esa es la gallina de los huevos de oro de Albacete. Como ese listón lo bajemos por unas circunstancias o por otras, la plaza de Albacete se sumerge en el desierto en el que en muchas zonas se ha convertido la fiesta de los toros, un desierto. Y Albacete sigue siendo un oasis dentro de ese desierto. Pero porque mientras el toro tiene trapío y el toro, el que está subido en el tendido, ve que no es capaz de hacer lo que está haciendo el torero, porque a lo mejor vas a alguna plaza y dices, como me tomo yo 2 copas de coñac abajo y le hago lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que la emoción mantiene a la gente, y la gente viene a los toros a Albacete. Y sé que eso a los toreros no les gusta oírlo, pero es así. Y si esto tiene que supervivir en base a que exista emoción. Una fiesta sin emoción tiene los días contados y el enemigo lo tiene dentro. Que luego, además, lo tiene dentro siempre y cuando estemos procurando que no haya emoción y que sea todo muy fácil, muy cómodo y muy blando. Si además a eso le unimos cómo ha cambiado la sociedad y cómo va la filosofía social e incluso los políticos, muchos políticos o muchos sectores políticos que parece que lo han tomado como caballo de batalla el ir en contra de la fiesta de los toros, pues la verdad es que si aún así tenemos 10 tardes aquí en Albacete, nos podemos dar con un canto de los dientes. Al hilo de lo que comentaba Pedro, y es lo que os iba a preguntar, y os pido sinceridad, aplomo y personalidad. La misma personalidad que entiendo que les falta a algunos políticos, personalidad, asunción de no tener prejuicios, seriedad, rigor, al aplicar criterios de motivación de lo que han sido durante muchísimas décadas la afición a los toros en España, que ahora parece ser que todo el que es aficionado a los toros pues es poco menos que un criminal. Y eso se está traduciendo particularmente en los últimos años. O sea, esto va a más, motivado posiblemente porque, como decía Pedro, sin citar nombres y apellidos, a una serie de partidos políticos o de partidos políticos o grupos sociales o lobbies en todo caso, de presión que ahí están. Bueno, lo cierto y fijo es que yo leía esta mañana y esta tarde he vuelto a leer un informe económico y social al respecto de la importancia económica y social de los toros en España. Y mete miedo en lo positivo, pensar, por ejemplo, que recauda algo así como 1.800 veces más que el cine, por ejemplo. Cuando que yo no digo que está muy bien, ¿no? Pero claro, de pronto desterrar el sector taurino como si fuéramos los aficionados, poco menos que, insisto, criminales y que somos maltratadores de los animales, y me alegro de lo que ha dicho Pedro al incidir en, yo le matizaba de que efectivamente, por lo que decía de Walt Disney, yo no sé si la culpa la tendrá Walt Disney, lo que sí está claro es que un ser humano en cuanto a conceptos de derechos y deberes dentro del ordenamiento jurídico y del derecho civil no puede tener los mismos derechos que un animal, por propia naturaleza en sí y por la propia convivencia del entorno natural en el que conviven. Mojaros y decirme, por favor, Sebastián, ¿existe algo de verdad en eso? Es decir, falta criterio, falta rigor, falta personalidad en los gobiernos de turno para afrontar que efectivamente la tauromaquia es más importante de lo que parece en este país y que no se deben de estar mediatizados ni dejarse llevar por la demagogia que determinados grupos sociales intentan y si no nos ponemos de acuerdo lo van a conseguir. Yo sé que esto es complicado para vosotros quizás. No, pero yo me voy a mojar. Pero te voy a decir la misma. Yo lo digo, aunque ya lo has dicho. Yo digo lo que siento. Hoy en día los políticos están muertos de miedo. Yo me mojo y lo digo muy claro. ¿Por qué? Porque resulta hoy que si el otro digo que sí, el otro no me apoya para esto y para el otro. Entonces, están muertos de miedo. El que puede decir, venga, vamos a dar en mi pueblo, en esto, una fiesta, dice el otro, pues si hablas de esto, no te apoyamos. Entonces, llega un momento en que aquí no se moja nadie. Y luego el problema es que cada día los alcaldes son menos aficionados. Entonces, no estamos hablando de las ciudades grandes, que bueno, pues ya en la feria como Sevilla, como Madrid, como
pero en los pueblos que tienen montadas las corridas de toros están muertos y no tienen fuerza ninguna para que esto siga para adelante. Yo comentaba esta mañana, al hilo de lo que estás comentando y lo que estamos diciendo, por ejemplo, algunas de las personalidades que han intervenido esta mañana, algunos no habéis venido esta mañana y no lo habéis visto, no lo habéis escuchado, algunos decían que parece mentira que haya tenido que surgir de un grupo de comunicación, de los miembros del jurado de los premios taurinos Samueles, el hecho de que se solicite el que la Plaza de Toros de Albacete, tras cumplir el día 9 de septiembre los 100 años de antigüedad, que los tendrá, haya tenido que ser una empresa privada y unos miembros del jurado, los miembros del jurado de los Samueles, el que interceda en el ayuntamiento y solicite que la Plaza de Toros de Albacete sea declarada bien de interés cultural. Efectivamente, Sebastián, parece que hay miedo a todo eso. O sea, yo, por ejemplo, hoy he echado en falta... Bueno, ¿han venido representantes de las instituciones? Sí. Pero sinceramente os digo, y se lo diría a ellos, sé que han venido algunos cohibidos, algunos, si no con miedo, pues lo que decía Sebastián, ¿qué dirán? Yo, sinceramente, creo que hoy aquí se está haciendo un esfuerzo importante por haber hecho los primeros actos, este grupo de comunicación, que se celebran con motivo de la Plaza de Toros de Albacete, son los primeros que se celebran. Está acabando el mes de junio, no creo que ya se haga nada en julio, no creo que se haga nada en agosto, y estamos hablando de un edificio centenario, un emblema del mundo taurino, uno de los pocos edificios arquitectónicos importantes como patrimonio monumental que queda en la ciudad de Albacete. Y yo no he visto y reivindico esa responsabilidad o corresponsabilidad por parte de las instituciones, y a mí me gustaría que me dijeran por qué no han hecho nada por elevar a la categoría que se merece la Plaza de Toros de Albacete. Ya no tanto quizás, que también dentro de, o como monumento taurino, sino como monumento arquitectónico ejemplar, que lo es la Plaza de Toros de Albacete. Joaquín Coy, por favor. Yo estoy en la misma sintonía que Sebastián. Yo recuerdo que ha habido políticos los cuales no han tenido ningún problema a la hora de decir que defienden la fiesta de los toros en su época. No voy a decir de qué partido soy, lógicamente. No hemos hablado en la época del señor Bono, pues dijo abiertamente que a la fiesta de los toros, que la apoyaba en toda la comunidad de Castilla-Mancha, que era su dominio, por llamarlo de alguna manera. La señora Cospedal, 3/4 lo mismo. Emiliano García Paje, 3/4 lo mismo. Es decir, significa que, pues bueno, pues oye, si mañana no me votan, que no me voten. Pero vamos, esto no quiere decir, yo tengo que ser fiel a mí mismo. Claro. Y digo lo que pienso, sin tratar de herir a nadie. Cada uno, el que va, es decir, es que ahora el que va a los toros parece como si fuera, como un criminal, es un criminal de guerra, ¿no? Ser taurino y español es un pecado. Totalmente. Y llevar la bandera, sacar la bandera española por determinados sitios, pues eres un fascista. ¿No? Sí, es lo que ocurre en muchos sitios. Bueno, yo sinceramente en todo momento diré lo que pienso en cada momento, dicho de la mejor manera posible, sin herir a nadie. En la susceptibilidad que pudiera entender que yo le estoy llamando a esa persona aquello que ellos sí lo están diciendo a los demás. Pedro, y damos paso a Juan para acabar esta tertulia. Antes comentaba que la sociedad y los preceptos morales pues están cambiando, ¿no? Aún voy más allá. Mira, pasamos hace estos días se ha celebrado el 40 aniversario, que fíjate, me acuerdo, no lo voté, pero ya la Constitución ya sí. Y el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Así es. Se pasó, o sea, a partir de ese momento, bueno, ya unos meses antes, se había abierto la sociedad y era una sociedad tolerante, una sociedad libre, eso es lo que queríamos, ¿no? Que al que no le gustaran los toros, pues los respetaba, y había grandísimos aficionados afiliados al Partido Comunista y al Partido Socialista y a Alianza Popular y a Unión de Centro Democrático. Bien, la sociedad ha funcionado así, en base a la tolerancia, a la democracia y a la libertad. Pero estos 2 últimos años hacia atrás ha venido una corriente, que a mí me preocupa esa corriente, porque tiene mucho apoyo detrás, que ha pasado de la libertad y la tolerancia al sectarismo. Y el sectarismo supone que lo que a ti no te gusta vamos a por él y lo vamos a hundir.
A mí esto no me gusta, pero es algo legal, pues lo voy a dejar y lo voy a respetar. Y si las leyes me obligan a apoyarlo, pues lo tendré que apoyar y cumplir las leyes. Pero ahora se saltan las leyes a la torera, nunca mejor dicho. Y ese movimiento social muy apoyado en las instituciones públicas, en las instituciones políticas, resulta que es lo que ahora parece ser que es lo que tiene que regir nuestra sociedad. Oiga usted, yo estoy asustado, Yo estoy asustado, porque es que a mí ahora, no es, antes en la mesa redonda, es que, pero vamos a ver, yo voy a los toros y tengo que sufrir que alguien me esté insultando. Pero bueno, y todo eso apoyado por esos movimientos sociales, ojo, que sí, que reciben esas asociaciones animalistas, reciben dinero de esos grupos holandeses, que es verdad que está todo pagado por grandes multinacionales de la comida de mascotas. Son grandes pero, lobbies. Sí. Pero que te la lían con una facilidad alucinante. Y tienes que pasar por un túnel que te hacen, por un pasillo, y como te descuides te pegan un guantazo en la... Como en Colombia. En Colombia les pegaban a los que iban a la Plaza de Toros. Antes comentaba en la anterior... Pues eso parece ser que es lo normal y lo que nos viene. Yo estoy asustado, en ese aspecto. Porque hemos pasado de la tolerancia y la libertad al sectarismo. Y muchos jóvenes se están dejando llevar de eso, y eso a mí me preocupa, porque luego, por la calle, como te vean con algo que a ellos no les gusta, son capaces hasta de pegarte. Entonces, chicos, eso estamos llegando a un extremo, el sectarismo y el totalitarismo se rozan y se mezclan. Prohibido, ¿no? prohibido. Aunque vayan de progreso. Prohibido, efectivamente. Juan, vamos a acabar contigo esta tertulia, esta mesa redonda y esta primera jornada que se celebra en pro y en favor de la Plaza de Toros de Albacete de su centenario. En primer lugar, felicitarte a ti, Manuel, porque has demostrado el cariño a la fiesta a todos, y a todos en general. Luego quiero también felicitar a las autoridades, a Joaquín. Joaquín un día me puso de asesor arriba porque no había ido Cabañero y digo, voy a probar esta nueva faceta. Y le dije, debut y despedí a Joaquín, porque no se vea lo malo que se pasa arriba. El que te pide la oreja, el que no te la pide, los insultos, porque llegan insultos en el instante. Total, que lo que quiero decir que en nuestra feria, el toro, hay un refrán que dice, el toro pone a todo el mundo en su sitio, y la Plaza de Toros de Albacete la pone el toro. El toro aquí está saliendo de plazas de primera, y ojalá y dure mucho tiempo, porque eso es beneficio para el aficionado, para el torero y para todo el mundo. Y otra de las cosas, Sebastián, me duele mucho en llegar y decir, antes, sabes que la escuela llegaban y decir, la escuela de Albacete, lo que era la escuela taurina de Albacete, se verían los chavales que iban a Nimes, que iban a todos los lados. Hoy este año, yo no sé por lo que sea, pero no van. Sí me ha dado una alegría que una torera como de Albacete este año haya cortado ya un rabo la chavala de aquí, que ha toreado en Alicante, ya ha cortado un rabo. Ojalá y fuera otra Maribel Atienza, pero eso es muy difícil. Yo vuelvo a repetir que el toro pone a todo el mundo en su sitio y es muy difícil que una feria de Albacete se quede sin toros. Es muy difícil. Ya pueden hacer los políticos lo que quieran, le tiren bombas, pero aquí, como dicen los gaditanos, aquí están y sale. Y saliendo el toro, que es el que pone a todo el mundo en su sitio, la plaza, el respeto del aficionado y el verdadero que hay. Por eso le digo a mi nieto que cada día que prepare mejor los caballos, porque el toro de hoy sale muy bravo, sale de bravo que empuja de verdad. No hay toros que no, el toro que sale bravo hoy empuja muy bien al tercio de varas. Y hay muy buenos picadores, jóvenes, hay muy buenos picadores. Ya hay otros que cuando llega ya a su edad se tienen que ir. Se tienen que ir y ¿por qué no se van esos hombres? Porque no tienen las cotizaciones hechas. Bien, por las muchas cosas que ocurren en el toreo. Juan Canto, propietario de la cuadra de Picar Pimpi de Albacete, un emblema como el resto de las personas que nos honran en esta mesa de la tauromaquia en Albacete y en Castilla-La Mancha y de luego a nivel internacional. Gracias, Juan, por tu presencia. Gracias, Óscar Colmenar, nieto de Juan Canto, reata asegurada, como decía Pedro Belmonte.
Juan Coy, muchísimas gracias. Joaquín. Joaquín Coy, por estar con nosotros, presidente de la Plaza de Toros de Albacete. Gracias por esas sabias palabras que has dicho. Y qué decirte, Sebastián, pues un placer tenerte, maestro. Muchas gracias. Con nosotros y Pedro, a ti y a tu familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por el detalle. Y por haber homenaje. recordado a tu padre, al poeta del toro, al poeta taurino de Albacete, a don Ismael Belmonte. Nosotros cerramos estas jornadas taurinas, las damos por finalizadas, que no han tenido otro fin que, repito, incentivar, motivar, ensalzar la fiesta taurina en Albacete, en España, y rendirle un tributo, en este caso general, aparte, evidentemente, a don Ismael Belmonte, a la Plaza de Toros de Albacete, que cumple el 9 de septiembre 100 años. Muchísimas gracias, pero vamos a volver. La Cerca volverá a hablar de toros y además ahora, Sebastián, más que nunca, por el centenario de la Plaza de Toros desde Albacete y porque veo que bueno, hay mucha motivación y yo solamente les pido a los políticos personalidad, actitud, rigor y dejarse de prejuicios a la hora de aplicar lo que quizás les mueve el corazón, pero a lo mejor la cabeza les impide, por lo que decía Sebastián, por el hecho de me vas a dar, me vas a quitar, me vas a poner. Bueno, hay que dar la cosa. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en esta jornada y a todos los que nos están viendo y nos van a ver en sus casas desde sus televisiones por internet. Muchísimas gracias. Volveremos con todos ustedes. Gracias.